Vencis ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencis ayer y hoy. Era una madrugada, el programa de televisión terminaba a las 0:30, es decir, empezaba, 0:30, terminaba 1:30 de la mañana, serían las 2. Subimos las escaleras de un edificio en Soledad y ahí yacía el cuerpo de un patriota que había tenido una tremenda voluntad de vencer, pero que estaba en la soledad de ese momento, pero en la soledad casi de toda su vida, en la lucha y en la pelea. Pero él nunca había claudicado y siempre había tenido esa voluntad de poder vencer. Se llamó en vida Alejandro Olmos y dejó para los tiempos una denuncia penal sobre el tema de la deuda externa, pero por sobre todas las cosas, sobre la dignidad de la investigación, repito, casi en soledad, de lo que la gente cree que es un libro. El libro es una consecuencia de una denuncia penal. No se quedó en hacer un libro, hizo una denuncia penal que se transformó en un libro. Por supuesto, en un país donde no funciona la justicia, y la democracia es fraudulenta porque uno de los 3 poderes no funciona, todo se demoró, y después hubo un fallo de Ballesteros que incluso algunos seguidores de Olmos festejaron, cuando le dio la razón a la investigación, pero le devolvió la pelota al Parlamento. Y nosotros decíamos que eso no era el resultado que él hubiera deseado, porque lo que hubiera querido era que los responsables del endeudamiento terminaran presos. Se murieron caminando por la calle Florida sin que nadie los moleste. Y a Ballesteros, después de ese fallo, lo hicieron camarista. Pero esto ya es viejo, pertenece a la historia. Pero sirve de introducción, de disparador, para hablar un poco de la voluntad. Porque cuando a un pueblo se le quita la voluntad de vencer, se le tiene a merced de la disolución nacional. Y cuando se toma el atajo más corto, que es el del facilismo, de aceptar todo, entonces, lentamente, sin darse cuenta, se va ingresando en la bulia, que es la falta de voluntad. El no querer cambiar el sistema. Imagínense ustedes a San Martín mirando la cordillera y diciendo, no, ¿quién va a cruzar eso? Supónganse en la vuelta de obligado de decir, vienen los franceses y los ingleses, ¿con qué le vamos a luchar? O en la misma reconquista de Buenos Aires, cuando invadía el pirata británico, no, vayamos, no, que son superiores y tienen toda la fortaleza ellos. Si no hubiéramos tenido en esos patriotas la voluntad manifiesta de vencer, no se hubiera vencido. Claro, cuando pasa el tiempo y se pierde en un pueblo la voluntad, dicho sea de paso, una palabra que viene del latín, y que esta palabra del latín se conjuga después con verbos de querer, de hacer, de volutas. Y la verdad es que cuando todos ayer, casi sin excepción, dirigentes sindicales, empresarios, todos alababan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que todos explicaron que era todo acuerdo con el fondo es malo, pero que era lo mejor que se podía hacer, lo que uno notaba era la falta de voluntad por cambiar la historia. Porque si hubiéramos tenido voluntad de vencer, por empezar, lo primero que hubiéramos dicho, miren, hubo una estafa organizada por un presidente que eligió a la gente, pero que produjo como una estafa, ustedes violaron las normas del Fondo Monetario Internacional, nosotros no vamos a pagar nada hasta que esto se investigue. Si hubiéramos hecho eso en un comienzo, hubiéramos demostrado una notable voluntad de vencer. Y cuando uno demuestra voluntad de vencer, el que está enfrente respeta esa voluntad y negocia de otra manera.
Ahora, cuando usted escucha todo el tiempo que hay que honrar la deuda porque cuando se contrae una deuda hay que pagarla, pero nadie dice que cuando se consume una estafa, la estafa hay que denunciarla y no hay que pagarla. Y entonces entramos en la justificación, en el bajar los brazos y en no tener voluntad de vencer. Créanmelo que para mí me es mucho más cómodo decir lo mismo que dicen todos, es el mejor acuerdo que se pudo hacer. Total, todos van a coincidir. Ahora, permítanme tener un poco de rebeldía y no creer que no se puede cambiar lo que está establecido en el sistema. Porque si no, no hagamos más nada. ¿Para qué intentamos todos los días decir que existe una identidad nacional, que existe una posibilidad de ser nación diferente, si en realidad da la impresión que la clase dirigente, por lo menos, no tiene esa voluntad? Y no hablo de la clase política, hablo de los dirigentes en general. Si todos estamos de acuerdo en que esto es lo mejor, y a nadie se preocupó por decir que esto es lo peor, es porque hemos asimilado desde 1955, cuando nos llevaron derechito al Fondo Monetario, que total hemos creado 22 veces acuerdos con el fondo, y 2 veces el pueblo argentino se fue empobreciendo, se fue achicando, se fue frustrando, mientras algunos que aplaudían esos acuerdos se fueron enriqueciendo, fueron creciendo, y no les importó que sus hermanos del país se fueran achicando y empobreciendo. Y entonces la pregunta sería, bueno, es lo que hay que hacer, hay que honrar la deuda, hay que pagar. ¿Por qué no le agregan que la paguen los que se la llevaron? ¿Por qué no le agregan todos, empresarios, políticos, gremialistas, por qué no le agregan algo que al pueblo lo haga sentir alguna vez representado en serio, y que no esté pensando qué va a pasar con las tarifas, que no esté pensando qué va a ocurrir con su trabajo, que no esté esperando cada 3 meses la revisión de el control de Estado que va a empezar a hacer el Fondo Monetario Internacional, que es el fondo de los imperios? Es lo que se inventó en la posguerra por parte de los que ganaron, que cuando se dividieron el mundo dijeron, inventemos un mecanismo. Entonces inventan el Banco Mundial y el Fondo Monetario para tener una herramienta de poner prisionero a los más chicos. ¿Qué pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Inglaterra decretó la inconvertibilidad de la libra. ¿Pasó algo? Nada. Inconvertibilidad de la libra. O sea, se compraba solamente a los ingleses o la libra no servía para otra cosa. ¿Qué está pasando ahora con los rusos? Le va a pagar a todo el mundo en rublos. ¿Por qué? Porque el rublo se devaluó totalmente y entonces dicen los rusos, no pagamos más ni en ninguna moneda que no sea la rusa. ¿Qué pasó con el dólar? Que lo fabricaron en cantidades monstruosas y repartieron para evitar las situaciones de las crisis. Si total, ellos tienen la gran imprenta, que en definitiva ni siquiera es del Estado norteamericano, es de un grupo de banqueros privados, que no deja de pintar papelitos de verde todo el día, y que tiene una inflación del 7,5% en dólares en Estados Unidos, y en cualquier momento viene la caída vertiginosa de la moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Hablan del default y le tienen un miedo terrorífico al default. ¿Saben una cosa? La Argentina está en default 22 veces, porque 22 veces no cumplió lo que se había pactado con el fondo porque no se pudo. ¿Y qué quiere decir? Nunca el fondo dijo un país está en default, porque no dicen esas cosas. ¿Saben lo que dicen? Se atrasan el pago y se refinancia. Entonces, cuando utilizan que lo peor que le puede pasar a la Argentina es entrar en cesación de pago, no, lo peor que le puede pasar a la Argentina es tener un control cada 90 días de gente que le va a decir lo que tiene que hacer el señor que vive en Catamarca o la persona que vive en Ushuaia. Entonces, cuando uno ve esto, lo primero que tiene como presencia activa es la falta de voluntad. Hay una especie de cobardía generalizada de hace mucho tiempo en el país que se va trasladando en esta falta de voluntad por vencer.
es como que todo está así y no tiene arreglo. Y entonces no hubiéramos tenido nunca un 17 de octubre y jamás hubiese ocurrido el Cordobazo y nunca hubiera pasado ninguna de las cosas que pasaron cuando el pueblo dijo basta y salió a la calle para manifestar otra cosa diferente a lo que el sistema quería y proponía. Y cambió el sistema. O por lo menos cambió una parte de la película del sistema. Entonces, da la sensación que lo que no tenemos es voluntad de vencer. Y lo peor que nos puede pasar como sociedad es perder esa voluntad de vencer. Porque cuando un pueblo pierde esa voluntad de vencer, está a merced de la disolución nacional y de que cualquiera haga con el país lo que le parece, porque cada uno ingresa en el sálvese quien pueda. Cuando se hablaba en tiempos de Perón de la comunidad organizada, lo que estaba tratando de darle Perón era una norma indicativa de cómo debíamos ordenarnos para tener siempre presente esa voluntad de vencer. Porque solamente los pueblos que tienen esa voluntad son pueblos fuertes. Ahora, si nosotros analizamos nuestro propio sufrimiento, donde tuvimos guerra interna, subversión, represión, guerra externa, corralito, corralón, inflación, todo lo que ya conocemos, y no nos pudieron vencer y todavía estamos parados como pueblo, es porque en definitiva somos un pueblo fuerte, pero nos vienen trabajando la psiquis. Miren, ya en 1838 empezaron a estudiar la abulia los psicoanalistas, pero sobre la voluntad los griegos hacían filosofía, porque es algo así como la columna vertebral de una persona, el tener voluntad para hacer las cosas, el estar decidido a conseguir el objetivo que uno se propone, poniendo y esmerándose para hacerlo. Esa voluntad nacional que se va perdiendo, que va desapareciendo, esa comodidad de decir que es más fácil, hagamos lo que el sistema de afuera nos dice que es correcto, entonces no nos opongamos, porque es más fácil, porque así entonces todos nos aplauden, por derecha, por izquierda, por el medio, por todas partes, y no que aparezcamos oponiéndonos y corramos el riesgo, como Alejandro Olmos, de luchar en soledad. Tanto cuando hizo Palabra Argentina, en plena dictadura de la fusiladora, que llamó a aquella marcha del silencio. Qué notable. Él sabía que la rebelión estaba contenida ya en aquellos años, porque si no a Perón no le hubieran dejado que cayera como cayó. El pueblo hubiera hecho otra cosa, hubiera reaccionado de otra manera. Y entonces llamó una marcha del silencio, porque además había un 41-61 donde no se podía hacer ningún tipo de manifestación peronista. Y esa marcha del silencio escondía una tremenda rebelión. Ahora, cuando ya no sirve una marcha del silencio, que hay marchas de protesta, también son unas marchas de minorías, y también le dicen los del sistema, bueno, propongan otra cosa, a ver cómo se arregla. Miren, ¿saben cómo estamos? En una pérdida absoluta de nuestras creencias. El Banco Central ha determinado cortar la continuidad de la moneda argentina. ¿Saben por qué? Porque sale más caro hacer una moneda que el valor propio que figura en esa moneda. O sea, cuesta más el material que se usa para hacer una moneda que lo que marcan los centavos. Y entonces cuando pasa esto, cuando el símbolo que significa un valor vale más la construcción del símbolo que el símbolo en sí, es porque se ha perdido toda simetría en lo matemático, en lo espiritual y en lo práctico. Y entonces, ¿qué dice la Casa de la Moneda? No hagamos más moneda. Bueno, con este sentimiento, no hagamos más plata nacional, porque ya el Fondo Monetario, entre las cosas que exigen, es que no emitamos. Claro, ¿cómo van a permitir que nosotros emitamos? Que la única soberanía que tenemos es imprimir billetes como imprimen en todas partes del mundo con libertad. No quieren que lo hagamos más, porque entonces al no imprimir, para poder asumir compromisos,
hay que comprar deuda. ¿Se dan cuenta la maniobra? Eso sí, todos van a estar felices y contentos porque dentro de lo malo era el mejor acuerdo que se podía hacer. Si se miran al espejo cada uno de ustedes y se preguntan qué voluntad tienen hoy para cambiar la historia, van a tener la propia respuesta de lo que nos está pasando. La voluntad de vencer hace grande y sostiene la soberanía de un país. La bulia, lo contrario a esa voluntad, hace que cualquiera se quede con la riqueza de un territorio.